Bueno, muchas gracias por la entrevista, Hola, Matías. Nacho, ¿qué tal? Ha sido un placer estar contigo. Gracias y vamos a hacer esta entrevista. Vamos. Matías Palacios, argentino, Buenos Aires. Estuviste, bueno, que te criaste en Caballito, no sé si... Sí, señor, muy bien. Te criaste en Caballito, en un distrito de Buenos Aires. Correcto. ¿Cómo fue, así un poco para empezar, tu infancia, sobre todo, cómo te dedicaste a este periodismo y cómo fue tu vocación por esta profesión? Bueno, gracias, Nacho. Bueno, yo me considero periodista desde que tenía 5 años, digamos. ¿Sí? Obviamente nadie es periodista a esa edad, ningún niño, pero yo aprendí a leer con una revista que se llamaba El Gráfico, con el suplemento deportivo del diario Clarín, y aprendí mucho de periodismo escuchando radio ya desde muy pequeño. Siempre que me decían qué juguete quería, yo quería pelotas de fútbol y radios. Radios transistores, ¿no? Sí. O sea, que ya no... Y era desde pequeñito de vocación, ¿no? Sí, la verdad que sí, era de grabarme, por eso yo quería grabadoras de radio, de voz, con cassettes, que sí. se apretaba play rec y uno se grababa. Y en todo eso tuvo mucho que ver mi papá, porque fue quien, digamos, cultivó al Matías de 5 años en todo, en enseñarle un partido de fútbol, aunque él no era fanático del fútbol, ni tampoco amante, ni apasionado por el fútbol. Y era el que me traía las revistas y el que me decía escuchar la radio y bueno, y veíamos partidos por televisión. Y yo en todo eso me fui formando, y a su vez, que es algo que siempre digo, es tan importante escuchar, ver, como sobre todo leer. Sí. Y mi papá también, bueno, era alguien que me regalaba libros, cuando yo ya efectivamente a partir del primer grado empezaba a leer, si bien mis primeras palabras yo las aprendo, como dije el otro día en la charla, con la clasificación, sí. A distinguir los nombres de los clubes en la Argentina. Y luego, bueno, ya a partir del primer grado, ya sabiendo leer, mi papá me empieza a comprar libros, no sé, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Entonces son libros que bueno, que empiezan a uno meterlo en la imaginación, sí. en la creación, y aunque uno no lo crea, también en la narración, ¿no? Entonces yo ya tenía esa fascinación por la radio, por la imagen, por la televisión, por el periodismo en sí y sobre todo por narrar fútbol. Yo tenía 5 o 6 años, ya jugaba a narrar fútbol. Mi papá me había creado una especie de cancha, de estadio, ¿sí? De madera, y yo jugaba con lo que las chapas. Las chapas, exactamente. En esa época había cromos de chapas, sí. Nosotros ya le llamamos figuritas, y después armábamos algunos de nosotros de cartón, y yo jugaba, que movía los jugadores 11 contra 11, y jugaba y narraba. Y ahí empieza todo eso que es mi pasión, ¿no? ¿Y cómo es vivir esa profesión desde dentro, como es el periodismo, sobre todo en Argentina, donde ese aficionado es muy bueno, con tantos equipos de carácter mundial como es Boca, como es River, incluso ya equipos más como humildes, como Estudiantes de La Plata, o como, no sé, como Talleres? Sí. Bueno, yo soy hincha de un club, digamos, humilde, sí. Aunque en esa época, a mediados de los 80, principios de los 80, mediados de los 80, logra ser campeón, y eso, la típica historia de los niños, ¿no? De que con el campeón se ven identificados y yo decido hacerme de Ferrocarril Oeste. Tenía un equipazo, logra hasta ganar una final a River Plate, y es un poco ahí cuando yo digo yo soy hincha de Ferro, ¿no? Tenía 5 años. Y me identifico con Ferro además porque es un club de barrio pero grande, es una institución deportiva como pocas hay en la Argentina. Es decir, Ferro es una institución que practica básquetbol y practica voleibol y practica balonmano, practicaba atletismo, bueno, tiene espacio para todos sus asociados. En la Argentina es distinto aquí, que no suele haber en Argentina sociedades anónimas deportivas, y lo que hay son instituciones deportivas que
que pueden prestarle muchísima atención a la práctica del deporte en general. En Ferro era un poco eso, y yo de hecho iba a ver con mi papá fútbol y básquetbol, casi en continuado de los domingos. Y después me hablabas un poco de la identificación del fútbol y la pasión. Claro que habrá tenido que ver las tribunas, el color, sí, el fervor, en mi formación, ¿no? Obviamente, y en mi manera de relatar fútbol, por ejemplo, ¿no? Y mi manera de comunicar. Y claro que bueno, también después de un poco más grande, a partir de los 10, 12, 15 años, empecé a ir a ver fútbol de todo tipo, es decir, no solamente a mi equipo que es Ferro. Sí. Si podía ir a la cancha de Boca con algún amigo, iba. Si podía ir a la cancha de Huracán, iba también. O sea, amigo que yo fui a ver a River, acompañaba a mis amigos. Esa época del secundario era muy linda, la añoro mucho, la extraño también, porque uno también va formándose como persona, y la pasión de uno va creciendo, ¿no? Más de 25 años dedicados a esta profesión. Sí, más, ya. Mucho más. Suena mucho, pero es así. Tienes una trayectoria bastante notable con TIC Sports, con Teis Sports. Sí, señor. Varias narraciones en torneos, sí, sobre todo ahora con el chiringuito, estos torneos de la Scar Cup, de la Tic Tac Cup. Hemos narrado de todo. Sí. También Radio La Red, donde sigues ahora como corresponsal. Sí, señor. Y ahora también el chiringuito en televisión, con Josep y con los tertulianos habituales del chiringuito. Sí. ¿Cómo fue esa migración a España? Porque viniste en 2018, si no me equivoco. Bien. Viniste en febrero de 2018. ¿Cómo fue esa migración de dejar Argentina, dejar a tu tierra y venir aquí a España, a un mundo totalmente nuevo como es el periodismo? Bueno, era un mundo nuevo desde el periodismo, pero era un mundo nuevo conocido porque yo llevaba desde 2006 visitando España. La primera vez que yo visito España es justamente en mi luna de miel. Me caso y vengo el 1 de junio, viajo, 1 de junio de 2006, así se van a cumplir 20 años, y el 2 de junio llego, y mi primera mirada, mi primera imagen de Madrid es la estación Sevilla del metro, dando a calle Alcalá, y quedé fascinado. Te confieso, Nacho, que fue una imagen que de hecho recuerdo haber vuelto sobre la imagen, sobre mi propia imagen, sobre mis propios pasos para tomar una imagen. Ya en ese momento había cámaras digitales, y tomo la foto de las escaleras hacia la calle, ¿no? Y me acuerdo que se veía lo que ahora es el hotel. El Four Seasons. Exactamente, no recuerdo antes qué es lo que había, pero bueno, que después se remodela. Sí, creo que tú eras muy pequeño, bueno. Sí. Y quedé fascinado, juro que 2 de junio de 2006. Y yo en ese momento, después empezando a caminar y todo, por Madrid, esos primeros días, bueno, hicimos una recorrida hermosa con mi mujer por toda Europa. Juntos los dos, solos, todavía no había nacido mi hijo. Fui formándome la idea de que yo iba a vivir en España, iba a vivir puntualmente en Madrid. Posteriormente, en 2009, vuelvo a visitar España, pero ya directamente Barcelona, porque una de las hermanas de mi esposa vivía cerca de Barcelona, cerca de Tarragona, en verdad. ¿Sí? Y entonces yo ya vine a visitar España desde otro lado, es decir, bueno, ya paraba en la casa de alguien, iba al supermercado, hacía una compra, me tomaba un tren para... Claro, era un lugar de playa porque era ahí en esa parte de Cataluña. Y ya vivía mi hijo, ya había nacido mi hijo y venía mucho con él. Entonces, fueron años en los que yo me fui formando la idea de que tengo ganas de vivir realmente en España, porque a todo lo que yo te explicaba del día a día le agregaba la observación de lo que sucedía en los medios, cómo eran los medios de comunicación en España. Me ponía a escuchar radio, prestaba atención a los medios televisivos que había, cuántos existían, qué transmitían, y ante todo cómo lo hacían, ¿no? Exactamente, ante toda esa observación, yo lo que veía era que había un lugar o podía generarse un espacio. ¿Por qué? Porque en España se transmitía mucho más que en la Argentina, había mucho más programas de radio que en la Argentina, había más periódicos deportivos que en la Argentina, y estamos hablando del 2009, cuando yo empiezo a tomar esa idea. Entonces, van pasando los años, sigo viniendo mucho, 2009, 2010, 2012,
y a partir de 2015-2016, ¿Sí? que también sigo viniendo en 2016, efectivamente digo, vamos a venirnos. Vamos a dar el paso. Hay que dar el paso ya. Hay que dar el paso, pero todo esto en un contexto en el cual a mí nunca me faltó trabajo en la Argentina. Por el contrario, yo siempre fui creciendo en la Argentina. ¿Sí? Siempre tuve más y más y más trabajo. Y en 2017 tomamos la decisión, todos, porque también participó mi hijo, que en ese momento tenía 8 o 9 años, en la posibilidad de venirnos. Y yo dejé todo. Nacho, yo tenía una nómina con Radio La Red, una nómina, un contrato indefinido con torneos, tenía trabajo con una productora, había estado en el Fútbol para Todos hacía pocos meses, con un contrato también directo en ese momento con el Estado Nacional, y se estaban abriendo otras cosas y tenía charlas también para sumarme a esos nuevos proyectos, pero dije, no, quiero arriesgar. Quiero arriesgar y renuncié a todo un 31 de enero y el 2 de febrero partimos para acá. Lo cual, sí, hoy mirado en retrospectiva, fue casi un lanzamiento, una piscina sin agua, ¿no? Pero salió bien. Salió bien, claro, sí que salió bien, pero salió bien porque nosotros confiábamos en nosotros mismos, cada uno de su lado. Yo desde mi capacidad para buscar lugar para hacer lo mío, para hacer yo. Mi esposa como sostén emocional y en algún momento también económico de todos, y mi hijo también como un valiente que también se bajó un día de un avión y a los 5 días estaba en un colegio aquí a 5 calles y había dejado a sus amigos y era el argentino que recién había llegado y el curso estaba en marcha, así que bueno, fue una apuesta fuerte, fue una apuesta grande que hoy 8 años después y ya desde hace tiempo decimos, bueno, nos ha salido bien, sí, ¿no? Sí. Y durante tu etapa en TC Sports, ¿qué es lo que más te llamó la atención, sobre todo como periodista o sobre todo como compañero de profesión de tus ya compañeros en TC Sports? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que aprendiste de allí? Bueno, yo en TC Sports arranco en 1999, tenía 20 años. Se da que estaba estudiando periodismo, digamos, con una especie de máster, sería comparable aquí, una especie de FP más máster, bueno, es otro tipo de formato, pero algo para darte una idea de cómo se realizaba. Y tenía un profesor del taller de televisión que ya era el productor de un programa que cubría el ascenso, digamos que se hacía los partidos como de segunda B de aquí, tercera, y salía todas las tardes por TC Sports. Y yo todavía estaba cursando allí y en la escuela de periodismo, y habrá sido para septiembre que me dice un viernes, ¿mañana qué haces? Y yo ya había hecho unas prácticas también en otro canal de noticias, en TN, había ido con una camarita de esas que antes se llamaban Super VHS o Super VHS, como se decía en Argentina, con unos cassettes, bueno, y íbamos con un micrófono y ¿quién quiere narrar? Y yo decía yo, y narraba, y después yo salía los sábados a la noche, lo que era TN Deportivo en ascenso. Eso fue una pequeña práctica de unas semanas, práctica literal, y viene Lucho Benedito, que era mi profesor del taller de televisión, y me dice, ¿mañana qué haces? No sé, bueno, venite al canal esta tarde. Y yo ya había hecho una prueba de audio, de narración unos meses antes, y bueno, y ahí entré en el mundo porque más allá, y esto es lo encantador que tiene todo, ¿no? Más allá de que uno estudia periodismo, todo, hasta que no entras a una redacción, hasta que no entras a un canal de televisión, hasta que no entras... Cuando llegas ahí y ves todo el movimiento y ves cómo se maneja todo, cómo se hace un programa, hasta en ese momento que era un Betacam, que era el formato televisivo en el cual se grababa y se emitía todo, uno no tenía la más mínima idea, que era un timecode, cómo se iba a la cancha, las acreditaciones, la cámara, que ibas con un cámara profesional, con un trípode así gigante, vení, pibe, agarrá. Y tú con una libreta así. Claro, y yo con la libreta tenía que ir anotando los tiempos de juego y la jugada para después hacer la crónica, redactar, grabar mi narración, mi audio, y luego marcar bien los tiempos para que alguien lo montara, ¿no? Sí. Después fui yo sumándome también al equipo de realización y montaje y edición,
Y después se fueron sumando cosas, ¿no? Fue toda una escuela mismo ahí a mis 20, 21 años, muy bonita, porque después me meto en la redacción del noticiero deportivo de Teis Sports. Ahí de hecho conozco a mi esposa, que ella era asistente de producción, y bueno, y después empezamos a estar juntos, 3 años luego. Bueno, y Teis Sports tiene una significancia en mi vida muy importante, porque también empiezo a narrar por primera vez en directo. Mi primera salida a cámara justamente fue con el descenso de Ferrocarril Oeste, mi club, a segunda división, que pierde 7-0 con Lanús, junio del 2000. Y con Lanús. Bueno, y nada, fue una verdadera escuela, y aprendí mucho, y estuve en todos los programas más importantes que tuvo La Señal históricamente, de los más recordados, participé en todos, y fui parte de todos esos programas, y conocí gente que me ha ayudado mucho, así que estuve 10 años ligado directamente con Teis Sport y otros 10 años ligado indirectamente a través de torneos, así que sí. Bueno, fue una etapa inolvidable, ¿no? Y en torneos, en esos 10 años que comentas, también surge esa posibilidad de, además de narrar, y vas evolucionando, ¿no? Sí, claro. De narrar. Yo llegué, o sea, primero eran narraciones, por ejemplo, que se montaban solamente, ¿sí?, los fragmentos, y uno mismo los editaba, y a veces era con una cámara. Vale. ¿Cómo? Un VTR, que es lo que se Claro, sí, claro, exactamente. Sí. Bueno, y luego sí, los partidos en directo. Primero montábamos partidos que se habían jugado un domingo y después se montaban el martes en diferido. Bueno, he pasado a hacer de todo. En Teis Sport llegó también a ser presentador, y yo me sumo en torneos después en 2007, porque me convocan para lo que era principalmente fútbol de primera, que era el programa número 1, fue siempre el programa número 1 de la productora, que iba por aire, por abierto en Canal 13. Ahí, más allá de que yo ya tenía una experiencia previa en haber narrado en otras cadenas televisivas, no solamente Teis Sports, porque me había sumado en otros proyectos, y había tenido mis primeras experiencias narrando en directo, domingo a la mañana, lo que era el Argentino A, Federal A, como si fuera aquí también Segunda B. Sí. Y me llaman de torneos y me dicen: nosotros ya sabemos que estás narrando mucho, pero aquí vas a hacer escuela igualmente. Tenía 28, 29 años, y me dicen: bueno, sí, pero no vas a narrar directamente en el programa número 1, vas a hacer mucho pie de campo. Y bueno, así fue: pie de campo, narración, pie de campo, narración. Bueno, y fui sumándome a todos esos proyectos, sí. ¿Y cómo surgió ese momento de entrar ya en España en un programa como El Chiringuito? ¿Cómo fue el contacto con Josep? ¿Cómo fue el contacto con los colaboradores y periodistas españoles en el programa? Porque de saltar al periodismo de Argentina, de un programa que lo ve sobre todo esa gran parte de Argentina, que ya es bastante, sí, a verlo España, que ya se suma todo Latinoamérica y algunas partes de Europa. Sí, claro, o sea, El Chiringuito es un suceso, un éxito internacional. Sí. Yo creo que a veces no tomamos magnitud, y alguna vez se lo dije a Josep, que el argentino en sí, la Argentina, a veces es muy impenetrable desde el hecho de lo extranjero, y El Chiringuito se metió tanto, que logró ser muy identificable para el argentino, lo cual tiene su gran mérito para la estructura del Chiringuito, para la idea brillante de Josep, a quien yo conozco por primera vez en 2018, porque sale una clásica publicación de LinkedIn. Exactamente. O ni siquiera de LinkedIn. En ese momento fue, me acuerdo, una publicación de Twitter, del viejo Twitter, que decía: si quieres trabajar con nosotros, apúntate, escríbenos al chiringuito @ Bueno. Y yo había vuelto del Mundial de Rusia, donde había hecho una muy buena experiencia, tanto para Argentina como para España. O sea, había ido como enviado de Radio La Red. Mal mundial para ambos. Mal mundial de Argentina, mal mundial de España, los dos quedan en el octavo de final, pero una experiencia hermosa para mí en todo sentido, profesional, y trabajo además, colaboro para Onda Cero, colaboro para Gol, Media Pro en televisión también. Y a la vuelta de Moscú, creo que habrá sido para agosto,
tratando de entender un poco que aquí en agosto nada se mueve. No hay nada. Pero sale esta Y publicación. en Argentina está todo. Claro, auge, sí, en Argentina no hay descanso. En Argentina es tan frenético y vertiginoso que no hay descanso. No, y además en esa época de julio-agosto justo. Sí, hay movimiento, hay partidos. Mitad de temporada. Exacto. Pero bueno, me subo esa publicación. Sí, tomo café que se enfría. Me subo esa publicación y me llaman. Y me dicen, bueno, sí, vimos tu currículum, ¿te puedes venir mañana a las 7 de la tarde? Sí, cómo no. Y yo me vestí todo, americana, zapatos, todo, camisa. Y caigo ahí a la puerta 3:30, en la entrada principal de 3:30, y veo una maraña de niños, de jóvenes, de 20 años, así como tú, muy jóvenes. Y yo, ¿a dónde me metieron? Dije yo, ¿qué es esto? Y entonces veo que hay un chico que se acerca, se presenta, era Borja, uno de los redactores, ahí manejaba parte de las redes en ese momento, un chico divino, encantador, que siempre recordaba esta misma anécdota que estoy contando, porque yo veo toda la situación y le digo, perdóname, le digo, ¿vos sos Borja? Sí, ya sé, me dice, no, tranqui, sígueme. Me diciendo, ya te entiendo qué te está pasando, pero sígueme. Y entonces, bueno, yo seguí toda esta maraña de niños que iban hacia una sala donde después aparece Josep y se presenta y bueno, un poco que nos va haciendo hablar a cada uno de nosotros. Había también una especie de formato examen y bueno, yo ya estaba ahí, voy a jugar, dije, bueno, nada, me meto ahí, claro, ya estaba ahí, me tengo que presentar y en ese momento yo había vuelto de Rusia, como te explicaba, y Josep, que no se le escapa nada, que es un genio. Ya sabía de ti, ¿no? Sí, que es un genio, me dice, tú, Matías, Radio La Red. Que él, después me he enterado que él tenía muy identificada Radio La Red, sabía que era la radio número 1 del fútbol en Argentina desde hacía muchísimos años, de la época que él hacía Punto Radio, con su programa que se daba en la época de Punto Pelota. Claro, pero estaba el programa de radio también y previo. Y él tenía muy identificado Radio La Red porque sabía que si había pasado algo en Argentina se escuchaba primero en Radio La Red. Y tú, Radio La Red, me dice, estás ahí, bueno, onda media. Y claro, en Argentina todavía se sigue emitiendo todo por onda media. Bueno, está la FM, por supuesto, pero la onda media, que tú no sabrás ni qué es onda media, no, yo creo que pero búscala en el coche o en el coche de tu padre, ahí cambias la frecuencia y se va a escuchar de otra manera. O sea, Cadena Ser, Onda Cero, COPE, Radio Nacional de España, tienen todavía su emisión por onda media, que nadie la escucha porque hoy está todo digitalizado por FM, por las aplicaciones. Pero el sonido es totalmente diferente, es un sonido más embotado, es un sonido con cierta interferencia. Y en Argentina somos muy todavía románticos de ese tipo de sonido y sobre todo para escuchar fútbol. Y Josep lo sabía, dice, pero se escucha muy mal así, ¿no? Hombre, ¿por qué no se modernizan un poco? Jajaja, bueno. Y quedó ahí, bueno. Y la anécdota, y yo le cuento ahí, pero bueno, esa reunión no significaba nada, una carta de presentación, ni punto. Después quedamos un poco en contacto unos meses después, con unos mails que nos cruzamos por si surgía alguna posibilidad de narrar, bueno, y a los pocos meses me llaman para un proyecto de eSports. Querían alguien que narrara eSports, videojuegos, ¿no? Sí. Era una vez o 2 veces por semana, yo lo hacía desde mi casa, vía Skype y no sé qué, bueno, y se emitía, fue la primera retransmisión del Chiringuito en Twitch, como una apertura, fue eso, un partido de videojuegos del Chiringuito mismo, o sea, unos chicos que armaban un equipo online, se vestían de naranja o de azul, y era el Chiringuito eSports. Muy gracioso todo, bueno. Y bueno. Y luego ya pasó al Chiringuito de equipo como fútbol. Sí, no, que ya estaba la Liga de Medios también, pero bueno, esto fue una ocurrencia, otra más brillante de Josep, y yo participo de eso durante una temporada, y bueno, después se cortó. Y vino la pandemia inmediatamente, lo cual para mí fue a nivel profesional un estancamiento y un parón muy, muy grande. Y si bien yo después seguí narrando, que ya lo venía haciendo en Footers, segunda B,
hay como un proceso de corte entre marzo 2020 y agosto 2021, sí, que es cuando al arranque de esa temporada 21-22, Josep directamente me manda un mensaje directo de Twitter y me pone: Matías, ¿qué vas a hacer esta temporada? ¿Dónde vas a estar? Y yo le digo: bueno, voy a seguir con Footer, voy a estar con Radio La Red, bueno, estoy pensando algo para ti, quiero que narres, ¿te gustaría narrar la Leti? Sí, claro, Josep, ¿te cae bien a la Leti? Sí, obviamente, digo. El Cholo, claro. Claro. Y bueno, y me llama, me vuelve de las vacaciones, me llama, me reúne en su despacho y me dice: ¿estás para arrancar el domingo? Ya había arrancado el campeonato, pero dice: ¿estás para arrancar el domingo? Hacemos una prueba, no sé qué. Bueno, y nada, y arrancamos. Sí. Y después se fue encadenando un montón de cosas porque la dinámica del chiringuito lo permite, las ganas, la creatividad de un número uno como él también. De Josep yo tengo que decir que nunca vi nada igual. ¿Sí? Me preguntabas mucho de Argentina. Y en el periodismo deportivo no hay nadie como Josep Pedrerol. Pedrerol es todo, es en televisión y en la creación, en la realización, es todo, él sabe absolutamente todo. A mí, que yo me considero más un bicho de televisión que de radio, además. Y sobre todo, y te consideras de televisión y has narrado varios partidos. ¿En televisión? No, me refiero a que te gusta la narración, sí. Eres narrador deportivo y te gusta más la televisión que la radio. Porque yo me considero más narrador de televisión que de radio. ¿Sí? Sí, por el tiempo, o sea, si bien yo hoy actualmente en todo lo que es la estructura del chiringuito, el ritmo el cual narro, ¿sí?, es radial, porque uno tiene que ser más descriptivo, porque la gente no está viendo lo que está pasando. Yo me considero más narrador de televisión, sobre todo, que de radio, sí señor. ¿Por qué? Porque el manejo de los tiempos, el manejo de los silencios, sobre todo, la introducción del ambiente, la participación de todos los componentes de televisión, que son menos voces y más definidas que la radio. Y además lo tienes que rellenar más el partido. Sí, yo creo que hay que saber rellenarlo, sí. No hay que abrumar. En la televisión hay que entender a veces los silencios, hay que darle paso al ambiente de si se escucha la grada, si se escucha el árbitro, si se escucha un grito de un futbolista o un pedido de un futbolista dentro del campo, o si se escucha al entrenador que está sí, dando indicaciones. Entonces, yo en ese sentido me considero más de televisión que de radio, y además sí, he trabajado más en televisión que en radio y siento y pienso que puedo entender más de movimientos televisivos que radiales. Me considero más experto en realidad de televisión que de radio, y dentro de eso me encontré con alguien pero tan abarcativo y tan profesional como yo sé, que yo en Argentina no había encontrado. Es decir, él no solamente es el presentador de Chiringuito, él es el creador de este programa, es el referente, ¿no? Es el que está permanentemente en la noticia, en cómo tratarla, en cómo armar algo nuevo, en qué hay que cubrir y qué no, quién es el indicado para decir tal cosa, en cómo van las cámaras, en cómo se mueve, en qué rótulo va, y en eso uno realmente aprende todos los días, porque, repito, yo en Argentina vi gente que sabía mucho de televisión, pero que quizás no sabía de lo que era el manejo de la producción televisiva. Sí. Podría ser muy buen presentador, podía explicar algo muy bien, un partido o una noticia, pero entendía, pero no manejaba quizá esa persona todo lo que abarca un programa de televisión, y Pedrerol tiene todo eso. Entonces yo la verdad que sigo aprendiendo a esta edad, uno no deja de aprender y de entender un poco más todo, y esto es lo que yo vivo el Chiringuito hoy, ¿no? Recordando así un poco para atrás, siguiendo a Radio La Red, ¿has tenido algún momento así con alguna entrevista con algún entrenador, algún jugador que te haya marcado tanto para bien como para mal? Porque ya me comentabas que tuviste esa primera salida a cámara en el descenso de Ferro. Mi club, sí.
No, a ver, puntualmente, tanto en radio como en televisión, en mi proceso, digamos que a diferencia de, no sé, compañeros que quizás no se dedicaron tanto a la narración o a las transmisiones televisivas, deportivas, tampoco es que decir, bueno, no sé, hice la primera entrevista o de Messi o de Maradona o estuve el día que o tal me dio la entrevista, como puede pasar con otros compañeros que claramente no han dedicado su vida de lleno a las transmisiones. Sí guardo, digamos, casi como manera de privilegio la primera entrevista de Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado argentino me la da a mí, porque él estaba en Valencia, en la Alcudia, como entrenador de la Sub-20 Argentina, posterior a Rusia, y ahí empiezo mi etapa que duró 3-4 años de corresponsal de deportes de Infobae, que es un medio digital muy grande en Argentina y en toda Latinoamérica, que hasta tiene redacción hoy en España, ya desde hace unos años. Tiene redacción aquí. Exactamente. Y desde Argentina me llama Darío Gallo, que en ese momento era el encargado de deportes, y me dice... pensé en algo, quiero ser Scaloni, ¿te animás a buscarlo y hacerlo? Y Scaloni le había dado el sí a Tapia 24 horas antes. Una apuesta increíble de Tapia, que nadie creía que Scaloni que iba a terminar siendo el campeón del mundo, ¿no? Y entonces me manejo a través de Nicolás Novelo, que es el encargado de prensa y comunicación de la AFA. Y bueno, sí, déjame ver, ¿cuándo querés venir? Bueno, y fue de viernes para sábado, cogí mi coche. Está bueno que como está aquí en España. Salí aquí de mi casa y me fui solo manejando hasta la Alcudia, un hotelito chiquitito, ni siquiera cerca de la playa. Y me atiende Scaloni, a quien yo no conocía, porque también a nivel contemporáneo toda esa generación de futbolistas yo no la traté tanto cuando ellos eran futbolistas. Sí. Cuando Scaloni jugó en La Coruña y todo eso, yo recién iniciaba mi carrera periodística. Y me atiende Scaloni, tuvimos una charla muy buena de fútbol que la guardo y salió publicada en Infobae. Fue una nota de domingo que tuvo muchísima repercusión en ese momento porque nadie sabía cómo Scaloni iba a ser el técnico de la selección argentina, ni qué iba a hacer, ni con quién iba a estar, y ahí empezó a declarar algunas cosas de su manera de juego en ese momento. Me acuerdo que el titular fue me dicen que estoy loco por haber aceptado ser técnico del seleccionado argentino, que después una frase Copa América y Mundial. Claro, que después eso es una frase que él reconoce que se la dijo a Pablo Aimar, justamente caminando ahí por la Alcudia, por la playa. Y bueno, la verdad que, digamos que si me preguntas como entrevista personal, es más, fue una entrevista de redacción, de escrita, ni siquiera fue, si bien yo tengo el audio guardado, ni siquiera fue de televisión y de radio. Hoy sería multitasking esa entrevista, pero bueno, hace 8 años fue así. ¿Y cómo fue el momento en el que dijiste yo valgo para esto y quiero dedicarme a esa profesión? Recordando un poco eso que comentabas, que te gustó desde los 5 años, empezaste en ese mundo de la narración. Siempre, Nacho, yo confiaba en mí mismo, Matías, desde muy chico. Yo a los 10 años sabía que iba a ser lo que hice, que quizá podría haber hecho más o podría haberme ido mucho mejor, no sé, yo en los primeros años de mi carrera profesional era un poco más combativo, contestatario, digamos, pero que podría haberlo hecho, podría haber sido un poco más de lo que fui, probablemente, pero realmente yo sabía desde muy pequeño que iba a ser lo que soy, lo que fui, y lo que seré. Es decir, no, digamos que sí. Después también transité el secundario, digamos, de manera esperando, con la expectativa de que terminara para ya entrar en este mundo. Quizá no aproveché algunas cosas que, digamos, en ese proceso del secundario yo llamaba mucho a las radios, ¿no? Entonces participaba de opiniones o de concursos y todo, y muchas veces en directo me pasó que, no sé, Víctor Hugo Morales, que es el número 1 de la narración radial en la Argentina y para mí de habla hispana, me dijera: Matías, bueno, pero ¿cómo sabes
sabes tú, y yo tenía 13 años, ¿no? Y después iba y ganaba un concurso y me regalaban un radiograbador y yo no aprovechaba quizá para pasar o para tocar la puerta y decir, ¿puedo ver la radio por dentro? Esto que te contaba recién. O llamaba para participar de opiniones en distintos programas de radio y me decía, no, pero qué bien, pibe, vos, ¿cómo sabés? ¿Y cómo te mueves? Y claro, pero tenía 15, 16 años, pero no iba... era muy tímido en ese momento y no es que decía, perdón, yo fui el que llamé ayer y no puedo ver un poco acá cómo es, o si necesita usted. Esperé todo el proceso de la escuela de periodismo para después terminar entrando, pero yo me acuerdo de opiniones de mis propios compañeros de secundario que veían, era también en ese momento el auge de la aparición de medios nuevos, medios digitales, medios deportivos, y yo todavía transitaba el secundario, ¿no? Entonces, la verdad que yo siempre digo que si yo hubiera nacido 4 o 5 años antes me habría ido mucho mejor porque habría entrado en la aparición de Olé, de la inauguración de Teis Sports, el auge de torneos, y podría haber hecho aún mejor carrera, digamos, porque yo nací 4 o 5 años después de todos los que, o casi 10, de todos los que fueron figuras o que sigan siendo figuras del periodismo deportivo, ¿no? Y has vivido varios mundiales, ahora ya un poco enfocado en el fútbol. Sí. Has vivido varios mundiales, como el Mundial 2022, el Mundial de Argentina, ahora seguramente vas a vivir este Mundial 2026. Estamos viendo. Pero vamos a recordar un poco esos mundiales pasados. ¿Cuál ha sido para ti el mejor mundial que has narrado y también cuál es el mejor mundial que has sentido como aficionado argentino? El más emotivo y el más inolvidable va a ser obviamente Qatar. ¿Sí? Además que Argentina fue campeona del mundo y que yo tuve el privilegio de vivir los 7 partidos dentro, como periodista de Radio La Red, ¿sí? Y también cubriendo para el Chiringuito y estando ese día en Doha el 22 de diciembre inolvidable, el 18 de diciembre, perdón, inolvidable. También tuve el privilegio de estar ahí y vivir un mundial inolvidable y distinto a todos porque llegué a cubrir 22 partidos en el estadio, porque todo era en 60 kilómetros a la redonda. Sí. Entonces conocí los 8 estadios sedes de Qatar, como te digo, 22 partidos que cubrí directamente en el estadio, sí. y 6 más que narré off tube en el estudio que armamos de Radio La Red en Doha. Todos los mundiales tienen su significancia. ¿Sí? Brasil lamentablemente tiene un recuerdo, una mancha muy, muy grande en mi vida, no solamente en mi vida profesional, que es la muerte de mi querido Jorge Topo López, que fallece, es asesinado trágicamente en las calles de Sao Paulo. Por eso guardo malos recuerdos de Brasil en general, más allá de que Argentina llegó a la final, pero en la previa de la semifinal Argentina-Holanda en Sao Paulo, el Topo volviendo hacia el hotel donde estábamos todos es atropellado por 2 delincuentes, él arriba de su taxi, y eso fue algo que a mí me marcó en todos los sentidos. Rusia fue inolvidable porque descubrí un país que está tapado globalmente, y una ciudad que es de las mejores del mundo, es top mundial y poca gente lo sabe, que es Moscú, en todos los sentidos, en su urbanización, en sus edificios, en su gente, en la forma de movilizarse y toda la atmósfera. Realmente Moscú es una ciudad que yo recomiendo hasta por delante de París, por ejemplo, y realmente bueno, cada mundial tiene lo suyo. Después ahora Estados Unidos, si me toca ir, como estamos viendo, también será un mundial muy distinto porque es gigantesco Estados Unidos, porque las distancias son enormes, porque ya no se van a poder cubrir tantos partidos como en estadio como veníamos haciéndolo, tanto en Brasil, Rusia y en Qatar. Así que, bueno, de cada uno guardo una experiencia diferente, distinta. Obviamente, repito, Qatar tiene el simbolismo de la Argentina campeona del mundo, cosa que probablemente sea irrepetible, ¿no? ¿Y cómo se maneja, sobre todo en esta profesión tan bonita como es el periodismo, cómo se maneja ese tema de la salud mental en el periodismo? Porque eso es un tema bastante candente actualmente. ¿La salud mental para el futbolista, sí, para el periodista? No, para el periodista. ¿Cómo se maneja el tema de esa presión mediática que sobre todo... te entiendo, sí, de las redes y todo eso. De las redes, de mucha crítica sobre todo.
A ver, mira, yo me quedo al revés, más que con la crítica o el cuestionamiento o el insulto, me quedo con el elogio. Por ejemplo, lo que yo le llamo la letrina de Twitter. Si hay uno que te está elogiando es porque hay 100 que piensan de la misma manera y no te lo están diciendo. Entonces, para mí, un insulto en Twitter es al revés, es directamente de uno que encima ni siquiera tiene cara ni nombre, porque se llama @HX2.0/3, y luego que puede que en la calle te pida una foto. Exactamente. Yo creo eso, que después te ve y dice, tanto, estoy hablando de España, de Argentina, donde sea, O sea, el esconderse detrás de un teléfono o de una pantalla de un ordenador, me parece nada, lo entiendo como tal. En cambio, el elogio en Twitter, para mí, tiene un valor multiplicado, te digo, hasta por 100. Entonces yo me quedo con eso. Después no me afecta en absoluto. Yo que hay gente, está bien, hay gente que está más expuesta, hay gente que lo puede vivir de otra manera. A mí me fijo, no voy a negar, me fijo que se puede decir, que se haya dicho, pero creo que sé administrarlo y sé manejarlo. Es verdad que yo tampoco no es que soy famoso, ni una estrella, ni una figura, pero me parece que también hay mucha gente dentro de... Yo una vez me acuerdo, una anécdota, pasé un día por una redacción y vi a alguien que estaba narrando un partido y estaba scrolleando permanentemente lo que se estaba diciendo de él mientras estaba jugando el partido. Me parece una exageración, me parece una vanidad desmedida, pero bueno, yo creo que de momento lo puedo administrar bien, no sé, no me afecta tanto la crítica, me quedo con el elogio multiplicado, ¿no? Como te decía. Como finalización de entrevista, tengo 3 últimas preguntas. Dale. ¿Qué le dirías a ese yo de pequeño, a tu Matías de pequeño hace, no sé, 20 años atrás? ¿Qué le dirías para mejorar, incluso para cambiar algo, si hay algo que cambiar? Sí, entre el que vivió su primera etapa en Sport entre los 18 y 25 años, le diría que sea más simpático, que sonría más, que sea un poco más agradable, más político, digamos, que no sea tan rebelde, tan contestatario. Sí, yo creo que ahí me equivoqué. Sí, me costaba mucho sonreír, ser simpático y decía muchas verdades que sucedían o que yo creía que había que decirlas y ese es un consejo que hoy le diría con el paso del tiempo, ¿no? ¿Y qué consejo nos darías a nosotros, los periodistas que estamos ejerciendo esta profesión y vamos a ejercerla dentro de nada? ¿Qué consejo nos darías, sobre todo para entrar en televisión, que es tu rama más fuerte? No, y en radio también, y en redacción todo también. No, que se animen, que vibren. ¿Sí? Que enciendan todos los días esa llama, que insistan, que hoy hay un montón de herramientas que antes no existían, como esto, de que tienes un móvil y que estás grabando y que te compras dos micros, que antes todo era mucho más caro y mucho más espamentoso, ¿no? Mucho más grande para trasladar antes, y hoy todo esto te pesa en tu mochila medio kilo. Entonces, y antes, ¿no? Como te explicaba, había que llevar una cámara, el trípode que era más, y los cables y hoy se puede hacer contenido con muy poco dinero y entonces se puede jugar mucho con eso. Entonces, justamente que jueguen, así como el futbolista juega su partido, que cada uno de los que, como tú o como tantos de tus compañeros que tienen esa pasión por el periodismo, por comunicar, que jueguen, que se animan, que siempre, ¿saben qué? Siempre va a haber alguien escuchando y siempre va a haber alguien viendo. Siempre, aunque diga, no, solamente me está viendo mi tía, estoy streameando y tengo uno que mira. Dice uno acá, debe ser mi tía, mi abuela, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, no importa. Y después un día va a haber 2, 3, y va a decir, ¿quién será los otros 2? ¿Eras tú? ¿Le vas a preguntar a un familiar? No, y siempre va a haber alguien viendo y después las visualizaciones de YouTube va a subir. Es ese, creo yo, recién me preguntabas por la salud mental o el trabajo mental, que es muy difícil y hasta a mí me costaría mucho también,
que creo que hay que saber administrar, saber trabajar más allá de la crítica fácil de las redes sociales, sea cual sea. El entender que, bueno, que esto es toda una gotita que va aumentando el caudal de agua que hay en esa fuente, bueno, y probarse a sí mismo permanentemente, y siempre hago la misma recomendación: leer lo que sea, leer, aunque esté en desuso el libro, leer. Y sobre todo empezar por ese libro que comentabas de Eduardo, Eduardo Galeano, sí, de Eduardo de la Soledad Sombra, por ejemplo. Bueno, porque me lo leí, o sea, me lo leí hace unos meses porque me lo compré para regalo de Navidad. Bueno, Eduardo Galeano es un brillante escritor uruguayo, desgraciadamente ya fallecido. Es un libro muy recomendable. Pero bueno, él ha escrito muchas cosas de fútbol y también de la vida, sobre todo del mundo de Latinoamérica. Y bueno, es una de las tantas recomendaciones que uno puede hacer, pero es más, aquí en España hay un caudal de bibliotecas espectaculares, públicas y gratuitas, y uno puede retirar un libro todos los meses, y la verdad que yo creo que la base de todo sigue siendo leer, porque si lees vas a incorporar palabras a tu cabeza, y si incorporas palabras vas a tener más recursos para poder hablar y para poder escribir, sobre todo, que es también algo que también suele estar en desuso, porque hoy escribe la inteligencia artificial, pero no, esto te ayuda a pensar de otra manera, a expresarte de otra manera, y creo yo que ese es el principal consejo que puedes seguir dando, aún en estas épocas en donde todo ha cambiado, aún en donde ya la noticia se dice y se publica de otra manera, de otra forma. Pero sigo pensando que lo mejor es leer, escribir, y así poder hablar mejor, ¿no? Siempre termino con la misma pregunta, que es cambiar los papeles. Yo soy el que pregunta y tú eres el que me responde, cambiamos los papeles. Ajá. Y tú eres el que me pregunta y yo soy el que responde. Bueno, ¿qué te pareció esta entrevista, Nacho? Bueno, esta entrevista me ha parecido muy, muy buena, sobre todo increíble, aprendiendo sobre todo de ti, cómo es ese trabajo de profesión, sobre todo en el mundo del periodismo de Argentina, porque sinceramente no he tenido un periodista extranjero. Ajá. He tenido sobre todo españoles, que son los que me muevo, porque obviamente estoy en España. ¿Quiénes son tus preferidos? Estoy con Miguel Ángel Romano o Carlos Martínez, que son como ¿Son tus referentes? Top, sí, pero sinceramente no me cierro con ellos dos, porque ellos son dos grandes referentes y no creo que llegue a ese nivel, porque son dos personas que... ¿Y te gusta la narración que uno hace, la que yo hago, por ejemplo, que puede ser distinta a la de ellos? O sea, ¿Y mucho. por qué? ¿Por qué? Porque genera esa necesidad de tener esa narración que es distinta a la española, porque ya solo por escucharte con el acento dan ganas de seguir escuchándolo. Ah, bueno. Porque aunque lo estemos viendo, por ejemplo, en las transmisiones de Twitch, en el Chiringuito Inside, son distintas, son otro nivel de narración. ¿Y a ti te gustan? Sí, a mí me gusta. ¿Y tú crees que a todos les gusta eso o hay gente que quizá no tanto? Yo creo que a mucha gente le gusta, sobre todo por las visitas que tiene. Ajá. Así que yo creo que hay mucha gente que le gusta ese tipo de narración. Bueno, yo te agradezco también las ganas que tuviste de acercarte hasta aquí, de tener ganas de escucharme, de publicar algo mío. Para mí también es parte de ese proceso que recién hablamos en la entrevista del Matías, que vino en 2018 ya con casi 39 años, pero que como les contaba a ustedes en la charla que tuvimos en Sublime el otro día, era uno de ustedes también, ¿no? Sí. Porque yo en un momento me di cuenta que tenía que ser casi un chico de 20, 21 años, porque a mí no me conocía absolutamente nadie. Y en Barajas no me esperaba nadie. Entonces, nada, quizá que si mi historia pueda servir para muchos de ustedes como... Seguramente para no sé, ser inspiradora me parece un poco una exageración de mi parte, pero bueno, sí que sea, no sé, una prueba de que hay que insistir, de que hay que luchar, de que hay que ir por los sueños de cada uno, y como ya les dije, siempre hacerlo con pasión, porque eso es lo que los va a distinguir. Si la pasión se pierde... Exactamente. Ha sido un placer. Lo mismo, Nacho. Muchas gracias.